Jesús también dice que posiblemente sabía cuál era el motivo de la meditación que tenía debajo de aquella higuera. Dice que cuando lo ve, dice, yo sé que estabas debajo de aquella higuera. Yo sé que estabas orando, yo sé que estabas meditando. ¿Por qué eso es una pista? Porque se usaba para decir que cuando se sentaban debajo de una higuera era para recibir instrucción de algún maestro. Recuerden que vivían en una ranchería, en un poblado. No había una escuela formal. El lugar de la escuela era la sinagoga. Y lo único que tenían era meditar en la palabra. ¿Sí? Esa era la distracción. Ese era el esparcimiento. Voy a tomar un espacio en mis actividades del día y voy a sentarme en un lugar donde pueda meditar, en un lugar tranquilo, en donde pueda meditar de lo que aprendí hoy. ¿Sí? Espero que también nosotros tengamos ese espacio. Yo sé que es importante el trabajo, yo sé que es importante las ocupaciones que tenemos, todos los trabajos que tenemos en el día, las obligaciones son importantes. Pero tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para poner atención en las cosas de Dios. ¿Sí? Había un compañero que decía, a ver, si nos vamos a poner legalistas, dice, ¿cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas. Entonces, si vamos a dar el diezmo a Dios, ¿cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas 40 minutos. Entonces, siendo honestos, yo debería al menos estudiar 1 hora, meditar 1 hora y orar al menos 40 minutos. Si realmente estamos dando el diezmo a Dios, dice, el que no da lo que merece, dice nuestro hermano Feliciano, dad a Dios la honra debida a su nombre. Si estamos dando la honra debida a su nombre y yo sé que tengo que dar el diezmo de todas mis cosas, de todo lo que tengo, el 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Si lo estoy dando, apenas estoy cumpliendo con lo justo. Dice Pablo, soy un siervo inútil. Pero si no lo estoy dando, estoy robando a Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo también entiende esa parte y también lo expresa. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque lo que el Señor me encargó que hiciera, eso he hecho. Entonces, hagamos lo que nos conviene, hagamos lo que es necesario. Luego, no solamente Dios reconoce la integridad que hay en nuestro corazón, también nosotros debemos reconocer a quién seguimos. Jesús es realmente el Mesías, es Emmanuel. Ayer dábamos esa clase con los más pequeñitos. ¿Sí? Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así como la primera iglesia bautista de Acatic se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esa parte. Y además, Natanael lo reconoce como Rey de Israel. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una extraordinaria afirmación. Le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios verdadero. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, el Rey que estábamos esperando. ¿Sí? Una hermanita que da clases a las jovencitas en un departamento que se llama
de departamento misionero, perdón, para señoritas, les dice, no anden buscando otro rey, ya tienen un rey, y ese rey se llama Cristo el Señor. Ya algún día tendrán un esposo y le podrán decir como ustedes quieran, pero desde ahorita, desde pequeñitas, ya tienen un rey. A quien buscar todos los días, a quien servir todos los días. Y es una imagen que me gustó mucho de esta hermana, la forma en que le explicaba a las señoritas, ¿sí? Jovencitas, pequeñas todavía, ya tienen un rey, ya tienen ustedes un corazón de princesa y deben de buscar comportarse como princesas. Dije, mire, ahí sí le entendí. Dije, y tantos años en el seminario y no le entendía. Pero ahí sí le entendía al hermano. Entonces nosotros ya tenemos un rey, hermano. Ya tenemos a quién acudir. Ahora, la última parte es esta, donde vemos el testimonio del Hijo del Hombre. Mientras más tiempo dediquemos a conocer a Cristo, más le vamos a entender, más vamos a apreciar quién es Él. Felipe y Natanael llegan a los pies de Jesucristo y se vuelven sus discípulos y le conocen. Jesús de Nazaret es Dios y había venido en carne. Ese es uno de los grandes misterios que no podemos nosotros hoy comprender. Cómo siendo Dios, dice los salmos, se despojó a sí mismo de su gloria y tomó forma de hombre. Dice, con las mismas características que nosotros tenemos. Tenemos hambre, tenemos calor, nos da sueño, ¿sí? Nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, nos entristecemos. Jesucristo era hombre en todas sus características, pero también era Dios. Ya lo vimos, ¿sí? Esta unión hipostática que vimos, tan complicado de definir, tan complicado de entender, pero es una realidad. Pero tenía la característica que era sin pecado. Había sido concebido sin pecado. No había heredado el pecado. Por eso vemos aquí que hay una promesa viva dada por Dios. ¿Cuál es esa promesa? Lo vemos ahí en el versículo 50. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús le promete que verá cosas más grandes a Natanael. Y también nos los promete a nosotros. Parece adecuado que veamos este versículo 50 como una declaración y una promesa. Veremos como recompensa de nuestra fe, hermanos, se revelarán a nosotros cosas más grandes. Dice, cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Y vaya que sí. Vaya que sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un pecador que se arrepiente, cuando vemos un pecador que llega a los pies de Cristo, es algo extraordinario, hermanos. Es algo extraordinario. Dice, cuando pasa de muerte a vida. Cuando pasa de oscuridad a la luz admirable de Dios. Eso es algo extraordinario. Esta es una bienaventuranza, hermanos, que nosotros nos podemos atribuir como genuinos buscadores de la verdad, como genuinos seguidores de Cristo, como genuinos discípulos de Jesucristo.